Yo me voy a hablar con los diputados, con los economistas, con la gente, bueno, en definitiva, el poder, que está acá con nosotros, a ver si me ayudan a pensar todo esto que va pasando. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Buenas Rosario? noches, ¿Cómo gracias estás? por Buenas estar noches. aquí, gracias por esperarnos, pero el programa tiene esta dinámica de una apertura un poco más importante. Queríamos poner todo sobre la mesa para tratar de entender. Un poco Juan Carr decía, ¿por qué no se ponen de acuerdo todos? Aquí tenemos de distintas fuerzas políticas y llegamos a ayudar a la gente que está en la calle. Ahora está durmiendo en la calle, ahora se nos muere en la calle. Sin embargo, qué sé yo, uno ve a las autoridades y pareciera que no importa. No sé, Delfina, ¿querés empezar vos, que sos la dama? Sí, bueno, gracias por la invitación. La verdad que estamos viendo las consecuencias, yo creo que de un modelo económico. Entonces, buscar un consenso cuando la raíz del conflicto es de donde diferimos, me parece que es difícil. Pero no hay que superar eso. No, sí, pero la verdad que yo creo que con caridad tampoco se soluciona. Digo, es verdad que el gobierno podría ser mucho más sensible a la situación socioeconómica y quizás vemos, el mismo acuerdo con el FMI incluye una cláusula social en donde puede aumentar cierta protección social, etcétera. Pero a nuestro entender, si continúa la pérdida de puestos de trabajo, como lo que vemos en Telam, lo vimos en fabricaciones militares, el cierre de fabricaciones militares en Río Tercero, está también en medida de fuerza las otras sedes. Digo, hay un proceso de desindustrialización y de cierre de pymes, de empresas, y eso es el eje fundamental, porque por más que se pongan parches y curitas en determinados momentos, si el modelo no cambia y no se da un giro hacia la producción y el trabajo, me parece que va a ser inalcanzable la cantidad de curitas que va a tener que poner el gobierno. Me levanta la mano Juan Carlos Villalonga sí. de Cambiemos, porque seguramente tiene una postura diferente. No tengo una postura diferente. Creo que lo que vos decís está muy bien. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo en decir la verdad, en hacer un diagnóstico compartido y a partir de allí tener una política que podrá tener sus matices, pero que tenemos que, a partir de esa realidad, definir políticas públicas. Yo creo que hablar como que esto es producto de una política o como que acá vino un tsunami o esto pasó el último año, creo que nos estamos engañando y nos aleja de solucionar el problema. Vos decís, hay 8 millones de personas en esta situación, hay 30% de pobres, punto más, punto menos, depende de la inflación del momento, pero tenemos 30% de pobres, una hecatombe. Ahora, eso da una dimensión. La magnitud, qué cantidad. Claro. Ahora, cuando uno mira la historia y ve la cantidad de años con que arrastramos esta situación, nos vamos a dar cuenta que esto no es un problema coyuntural, y es un problema estructural de la Argentina, y ahí es donde tenemos que hacernos cargo. Pero ha ido en aumento, Todos. lamentablemente, digo, la situación. Ahí Bueno, Carlos, el aumento tiene que ver justamente que se ha dado, este año se ha producido una devaluación y un aumento nuevamente de la inflación, que eso impacta claramente en los más pobres, eso es así, eso ya se sabe. Ahora, pasamos de cifras altísimas a seguir teniendo cifras altísimas. Entonces, si no decimos eso, vamos a estar pensando que esto lo ocasionó un gobierno el último mes, y esto no es así. Porque, insisto, si lo queremos vender de esa manera, nos estamos alejando de la solución. A mí me parece, Rosario, muy importante lo que señalaba alrededor de esto de un diálogo, porque, a ver, este gobierno llegó diciendo que era un gobierno del diálogo. Ahora, con los únicos que ha dialogado es con los grandes especuladores, con los grandes empresarios, y para ellos viene gobernando de manera muy clara. Por supuesto que hay problemas estructurales, pobreza, precarización laboral, bajos salarios, etcétera. Es algo que no es exclusivo de este gobierno. Ahora, este gobierno ha empeorado absolutamente todos los índices. Entonces, nosotros consideramos que hay intereses irreconciliables y por eso las grandes mayorías populares hoy están recibiendo un saqueo directamente con los tarifazos, con los despidos. Nosotros acompañamos a los trabajadores de Telam, como también a los compañeros de fabricaciones militares en innumerables ocasiones. Hemos presentado inclusive una carta al Poder Ejecutivo para que resuelva esto. Fíjate que el tema del diálogo, ¿cómo vas a dialogar con gente que despide y que ni siquiera está dispuesta a discutir con los trabajadores que son los que están implicados? Entonces, me parece acá hay que ser muy claros. Y por eso nosotros lo que sí apostamos es a la movilización, a la organización del conjunto de los trabajadores y algo muy importante que estamos señalando desde el PTS, desde el Frente de Izquierda, que es la necesidad de convocar a una asamblea constituyente libre y soberana. ¿Qué quiere decir esto? Muy breve. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que fíjate lo que sucedió en el Senado, ¿no? Donde un pequeño, 30 y pico,
de personas le impidieron un derecho elemental a las mujeres como es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Fíjate lo que sucedió con los jubilados, el robo a los jubilados, el Congreso le dio la espalda a la gran mayoría, entonces nosotros apostamos a la... que quiero, y está bien, está señalando una serie de cosas. Sí, Yo a mí sé que me preocupa que mientras... Es una propuesta, digo, un planteo que acá apunta... a la vuelta la gente está muriéndose frío. Por eso, es una propuesta y un planteo para que la gente no se muera de frío y que ataquemos a los responsables verdaderamente de esta situación. Los dos compañeros, ¿no? Los índices empeoraron, ¿no? Yo voy a hacer puntualmente, para que sea gráfico, lo que pasa en La Matanza, ¿no? Y recién lo decía Juan Carlos, el hambre es hoy. Matanza pasamos a tener en 2015 95 comedores a 450 comedores comunitarios escolares, ¿no? El hambre aumentó y verdaderamente, como decía Nicolás, el diálogo no llega, ¿sí? Nosotros hemos presentado varias propuestas, no llega el diálogo. Y tenemos estas situaciones, ¿no? Pero coinciden, digo, porque en el punto, porque aquí Juan Carlos está diciendo, acá tenemos un tema estructural, que arrastramos desde hace mucho tiempo. Sí, pero, y allí lo que se dice es, pero este gobierno ha empeorado todos los números, entonces está peor que antes. Este es el planteo. A ver, no, ¿me decís que no? Sí. Sí, a ver, yo creo que hay dos realidades allí. Hay una realidad más macro, que tiene que ver con la instancia del gobierno nacional, pero también, por supuesto, con lo que señala Juan Carlos, que es la contención. Vos decís, a este momento hay gente en la calle. Sí, Buenos Aires tiene la red de lugares de alojamiento nocturno, de atención a gente en situación de calle como ninguna otra. Y el 108 es el número de teléfono para, por favor, señalar los lugares donde hay gente. Claro, pero Juan decía que en la ciudad de Buenos Aires incluso de 800 y pico de personas pasamos a 1100, así que ha aumentado. Pero esas son políticas de contención ante la emergencia, ¿sí? Eso es lo que tendrían que tener muchas ciudades que no han hecho absolutamente nada. Buenos Aires tiene esa red de contención. Pasa que, sí, a mí me parece muy preocupante lo del tema de la gente en situación de calle. Y me parece que el gobierno tiene herramientas para paliarlas inmediatamente y podemos después hablar de lo estructural. Una es la ley de emergencia alimentaria, que las organizaciones sociales la vienen pidiendo. La segunda es no tocar el fondo sojero, porque con eso los municipios hacen política de contención social. Yo estuve en Córdoba. ¿Ya se tocó? Bueno, ya se tocó que reviertan la política, porque, no sé, me parece que el staff del FMI ya se volvió a Washington. Quizás tienen un poquito de maniobra y pueden volverlo a poner. Pero la verdad es que no pueden tocar el dinero que tienen asignado en presupuestos ya votados, municipios y provincias, que hace frente a educación, salud y programas de asistencia social. Entonces, no le pidan al resto de los municipios que tenga el mismo estándar de la Ciudad de Buenos Aires cuando es el distrito más rico y que a pesar de ello los habitantes del sur de la ciudad tienen una esperanza de vida 10 años menor. Lo que pasa es que hay un problema, yo te diría, la verdad, mucho más conducente sería que esos gobernadores y tantos funcionarios, como vos decís, que ahora critican el acuerdo con el Fondo Monetario, te diría, un principio fundamental es no robarle la plata a la gente, no robársela. Sí. Y creo que eso es muy, muy importante y elemental. Coincido totalmente. ¿sí? Por eso hubiese estado lo bien que la gente está escuchando a nosotros como que vivimos en otro planeta. Pero hubiese estado bien que se discutiera lo del acuerdo. Bueno, ustedes son diputados nacionales, ¿no? Le intentaron que Cambiemos discutiera el acuerdo con el FMI y no lo quisieron discutir. No corresponde al Congreso, eso es confundir, no corresponde. No, a mí me parece... Es una regla del fondo. El fondo les pide a los congresos que lo discutan. Rosario, por lo que vos señalabas, que los problemas están ahora... Bueno, pero las políticas que saquean al pueblo trabajador y que generan que más gente esté en la calle, que haya más desocupados, que el salario sea cada vez peor, son las políticas que se están dando ahora. Millones y millones. La fuga de capitales que se hizo en poquitas semanas es lo mismo que le robaron a los jubilados, ¿no? En poquitos días es el monto exacto que le robaron a los jubilados. Ahora, es decir, que ¿para qué le roban a los jubilados? ¿Para qué el ajuste que acuerdan con el Fondo Monetario Internacional? Si no, miremos Grecia, miremos lo que pasó en Grecia. ¿Sabés hacia dónde vamos? Grecia. 8 años después de que pasó el FMI, que dejó 1 millón de despidos. 1 millón de despidos. 500.000 personas que emigraron del país. Es decir, esas son las políticas del Fondo Monetario. Y eso que intentaron no repetir los errores tomando el caso argentino. Esas son las políticas del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las consecuencias del Son las fondo? consecuencias del Fondo Monetario Internacional. Esas son las consecuencias a las que vamos. Bueno, pagar crisis, adquirir escúchense así todos. Pero digo, adquirir un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, sí. todo el endeudamiento que hizo este gobierno, ¿para pagarle a los especuladores o es para construir escuelas? No, porque las escuelas explotan. ¿Es de ahora el problema? No. Viene de antes, pero empeoró. Entonces, ¿es para construir las escuelas y que no se mueran los pibes y los docentes? No mientan, digan la verdad. Es para pagarle a los especuladores. Yo te diría, eso lo dicen los funcionarios de tu gobierno. Si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es bueno o malo
o tiene malo. elementos. Bueno, pero Pero no es para, para darle de comer a los pibes, no es para las Vos estás escuelas, para hablando- los hospitales, es para pagarle a los Vos especuladores. estás hablando de las consecuencias cuando es un acuerdo que prácticamente no está funcionando todavía. El acuerdo vamos a poder evaluarlo dentro de 2 años. ¿Sí? Las consecuencias de lo que ocurrió tienen que ver con las consecuencias de una economía argentina que es absolutamente frágil. Y cualquier tormenta a nosotros se nos convierte en una tragedia. Esas son las consecuencias. Y lo del Fondo Monetario es porque necesitas salir de esa situación, tener algunas Pero reformas. Grecia no salió. Ahora, Bueno, no, Grecia está volviendo a Europa, ¿qué querés que te diga? Volviendo a Europa, y bueno, sí. devastada. A mí me Vos gustaría decís, hablar de volvió las- opinión. ¿Qué significa? las debilidades estructurales que nombra el diputado. Son interesantes de dialogar cuáles son las debilidades estructurales de la Argentina. Tiene que ver con esto que el 40% de la población económicamente activa es subocupada, trabaja con un monotributo, no llega a fin de mes, etc. Ahora, lo que llamamos los economistas y las economistas heterogeneidad estructural, es producto de los 2 modelos neoliberales de Estado que tuvimos, el primero en la dictadura y después en los 90. Y se profundiza eso, porque cada vez que cierra una empresa, el otro día cerraba una empresa productora de zapatillas, déjame terminar una idea solamente, zapatillas en el conurbano. No es solamente los puestos de empleo que pierden esa empresa, sino que perdemos la capacidad tecnológica y productiva a futuro. Y esos son justamente la herencia de los modelos económicos Mirá, neoliberales como me este. encanta que A hablas ver. del capital que te va a permitir producir a futuro. ¿Cuál fue el capital que nos dejó el saqueo de estos últimos 12 años? Ahí se destruyó la inmensa mayoría de lo que es el capital de producción, El la ARSAT, infraestructura. el INVAP, Pero, a ver, no tenemos energía, fabricaciones no tenemos militares rutas, activas, no tenemos infraestructura descubrimos de Vaca portuaria. Muerta, recuperamos Repsol, recuperamos Pero YPF ¿cuál es de la Repsol, producción que aunque recuperamos dejaron Vaca Aerolíneas Muerta? Argentinas que ahora está en riesgo de ser privatizada. Me parece que se crearon un montón de capacidades instaladas. Yo soy de las que creo que quizás la inversión en industria fue insuficiente. Esa capacidad devastada. Pero por devastada. lo menos era el camino. Y Permítame que un diga algo añado. para que se pueda entender Sí. y así también. Y seguramente retomar la atención. A puedo ver. coincidir con Digo, vos en acá alguna había cosa. números complicados en 2015. El punto es, el presidente Macri llega y nos dijo que la inflación no iba a ser un problema durante su mandato, es la más alta desde hace muchísimo tiempo. Este año. sí. Dijo que él iba a devolver, no iba a haber impuesto a las ganancias de los trabajadores, no se pudo hacer. Aumentó Lo que la iba a cantidad de gente, sí. Y todas las cifras, diputado, están complicadas, esto hay que admitirlo. La inflación Las está cifras alta, se las tasas están altas, hay Sí. especulación financiera, Las no hay cifras se trabajo, hay más complicaron. monotributistas. Las cifras se complicaron en abril, mayo de este año. Claro. Vamos a tener un fin de año complicado. Este semestre estamos transitando con esas cifras de esa manera. De todas maneras, el semestre previo al abril fue un semestre donde se vieron una reactivación notable que hace que este año, sí, y que este año el crecimiento digamos, no haya crecimiento porque teníamos una buena tasa al principio, los primeros meses del año. Y la reactivación, cualquier economista te lo dice, el año que viene sin duda va a haber mejores cifras. Igualmente O sea, las reactivaciones. esto No, tiene no, que no, ver- no, diputado también a va ver, a a ver, participar. No, pero A ver. una cosa sola, yo la verdad no sé dónde ves la reactivación económica, porque la verdad que el problema cantidad de empleo que se la verdad- generaron la a verdad- finales del año pasado. La verdad que en este año ya perdimos 100.000 puestos de trabajo. Esta es la realidad, ¿sí? Solamente caminar, agarren el cochecito, caminen Sí, por, no es por la caminar, ciudad, no es caminar. vayan para La Matanza, ¿sí? Nosotros estamos orgullosos del polo del Casa de La Matanza, cerraron el 30% de la fábrica de La Matanza. El 25% de los negocios cerraron. Así que la verdad que habla de que no bajó, la gente tiene hambre, la gente no está laburando, la gente bajó la persiana, los jubilados la están pasando mal, cobran 8.000 pesos, 20.000 pesos la canasta básica. Entonces no le den vuelta al tema. El tema es que el modelo económico fracasó. Esta es la realidad. Después disfrácenla como quieran. Yo te quería decir algo con respecto, el tema del empleo, algo preocupante, como es la campaña que se viene haciendo contra los trabajadores y trabajadores de Astilleros Río Santiago, donde hay 3.300 trabajadores. Sí, los otros días estuvieron aquí contando que Bueno. en las mejores épocas tuvieron 8.000 y ahora están con 3.000, pero Bueno. eso no es, me parece, que obviamente que es preocupante, pero digo, si vos le compras además un buque a Francia, Por eso, Exacto. al por astillero eso. estatal francés, A eso iba. con Exacto. contratación La directa pérdida de por capacidad 300 productiva. 100 millones de acá dólares se puede más, hacer 200. 100 millones de Me parece dólares el problema más, está ahí. claro, 100 millones de dólares más pagó el gobierno Eso sí es nacional. política de Estado, Sí, diputado. es política de Ahí Estado. podemos discutirlo, pero eso es Rosario, es importante. política de Estado y Hablamos. eso, Mauricio Macri planteó que había que dinamitar el astillero Río Santiago y además planteó la posibilidad de la privatización. En Córdoba, estuve el otro día, también, en este caso el gobierno peronista de Schiaretti, plantea la posibilidad de privatizar la EPEC, la empresa de energía de Córdoba, ¿no? De los trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, ¿no? Bueno,
los trabajadores, esto ya lo derrotaron, este intento en los 90, igual que los trabajadores astilleros, para que vos veas que tanto el gobierno de Cambiemos como los gobernadores peronistas impulsan políticas que son de los 90, privatización y despidos de miles de trabajadores. Eso es lo que están planteando y tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digo, yo creo que en ese sentido hay una perspectiva que no nos queda otra, porque los intereses son irreconciliables, que es la movilización del conjunto de los trabajadores, y en ese sentido es que nosotros denunciamos que la CGT, salvo el paro que convocó la otra vez, que fue un paro que lo convocó para descomprimir, está directamente negociando con el gobierno nacional. Sí, yo digo, Río Santiago, como tantas otras estructuras que vienen de hace muchos años atrás, lamentablemente no ha habido por parte del Estado una visión de cómo se moderniza y se reconfigura para los tiempos que vienen empresas como esa. Y lo que se ha optado siempre es por la demagogia y mantener una estructura sobredimensionada. Como Telam. ¿Cómo? Como Telam. Cada vez más improductiva, y en vez de llevar eso a una paulatina transformación y convertirlo en un instrumento que sea útil para los tiempos que vienen y no esté sobredimensionado y haya... Pero los 4 buques, ¿por qué los compraron afuera si acá se podían hacer por 100 millones de dólares menos no creo que se afuera? hayan Que podido hubo coimas hacer. en el medio, que hubo un negocio no creo del que gobierno. se hayan podido hacer. No, los trabajadores estuvieron aquí el otro día, dijeron que sí, estaban en La condiciones verdad, de hacerlo. Río Santiago No, es una herencia de algo que está... ¿Pero vos fuiste? Sí, claro que he ido. Claro que he ido. ¿Fuiste ahora a recorrer y a hablar con los trabajadores? ¿Vos viste lo que es eso? Sí. Bueno, eso es algo que quedó detenido en el tiempo, ¿sí? Anacrónico, y que hay que llevarlo a una situación de productividad a futuro. Ahora, ¿cómo se hace ese tránsito? Debimos haberlo empezado hace mucho tiempo. No es así. Para vos, no es así. Pero claramente es una decisión que se toma y se lleva adelante en muchos años. Y ahora nos encontramos con un Estado quebrado con ese tipo de empresas. Es muy difícil, muy difícil. Permítanme que nuestro compañero Adrián González tiene algunas cifras que quizás también ayude a este debate que están dando ustedes. Adrián, a ver. Sí, Rosario, así es. Tenemos algunas cifras, pero antes te quiero invitar a escuchar qué decía Mauricio Macri respecto del empleo cuando debatió con Daniel Scioli. Todavía eran candidatos, por supuesto. Uno también podría hacer el análisis de lo que hubiera pasado con Daniel Scioli presidente, pero es contrafáctico. Tenemos que hacer el de Macri. Y esto era lo que nos decía en el balotaje que se llevó a cabo allá en el 2015. Lo vemos. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Para eso hay que ponerla en marcha, porque hace 4 años que no crece, hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos. Eso significa cuidar nuestras pymes, nuestros pequeños productores, porque ellos, una vez que arranquemos a crecer, son los que más van a generar trabajo. Y para eso tenemos muchas acciones. La primera, poner en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia, que conecte la Argentina y la haga más justa, y que desarrolle las economías provinciales, generando 2 millones de puestos de trabajo en la próxima década. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Bueno, ahí estábamos escuchando al presidente. Por supuesto, uno, Rosario, no le pide que termine con la pobreza en 1 año, en 2 años, ¿no? Pero todos los indicadores se han descontrolado. Vos fíjate, despidos y suspensiones solamente en el mes de julio hubo 6.588 casos, de los cuales el 77% son puestos de la industria, es decir, puestos con mejores salarios, puestos calificados con mayor valor agregado, ¿no? Y vamos a ver también qué pasó entre diciembre, enero, julio, por ejemplo. Tenemos la otra placa, porque estos son casos únicamente del mes de julio. Fíjate lo que pasó. En enero, julio, 38% de empleo público se ha perdido y el 62% del empleo privado, casi 33.000 casos. Esta es la fuente que utilizamos del Centro de Política Económica Argentina, del CEPA, que de alguna manera releva todo este tipo de cosas. Y tenemos otra placa más, Rosario, que indica la destrucción del empleo industrial. Vos fíjate, como decíamos, la industria es trabajo calificado, es mejor pago, casi 83.000 trabajadores menos, que a esto habría que multiplicarlo por 4 para, obviamente, saber cómo impacta a las familias. Bien, ahí está, un panorama de los datos, que eso es absolutamente información objetivo, no hay opinión en esto, son los datos concretos. El tema es cómo revertimos esto.
verdad que cambiando, dando 180 grados de giro de este plan económico. Bueno, ¿no? pero el presidente ha dicho que el rumbo es este. La verdad que el presidente es un necio y sí, es un soberbio. Esta es la realidad, es un soberbio presidente, porque con estos números, ¿sí? Y con las mentiras que dijo en el debate, se tiene que dar cuenta que vamos a un abismo. Esta es la realidad. Y esta es la realidad que pasa en cada pueblo de la Argentina. No solamente pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pasa en la provincia, pasa en todos lados. Entonces tiene que cambiar el rumbo económico. Esa es la realidad. Vamos a un abismo, dijo el diputado Sí, Asensio. totalmente. Villalonga. No, yo no creo que vayamos a un abismo. Creo que quiero retomar algo que decía... Estamos bárbaros con los números. Estamos Sí, bárbaros, quisiera estamos revisar perfectos. eso, pero bueno. No, revisar, a ver, estamos bárbaros con eso. porque pareciera que estoy diciendo que estamos bárbaros. No estamos bárbaros, no. Algo que hacemos es reconocer la realidad, no pero con mentir eso no alcanza y dar las reconocer. cifras. No, hablaba aquí, reconocer no alcanza. No es poco, Hay que hacer cosas. Hace 2 años y medio que están en el gobierno. No es poco no mentirle y no robar, no es poco. Yo digo, el diálogo. Sí, la verdad es que yo creo que en ningún momento que yo recuerde los gobernadores han tenido un diálogo tan intenso, y periódico y frecuente con el gobierno nacional. O sea, hoy los gobernadores dialogan con el gobierno nacional como debió haber sido siempre, ¿sí? Y no están en una situación de sometidos. Como en diciembre para robarle a los jubilados, eso es. A ver. ¿De qué estás hablando? No, vos estás hablando del diálogo. ¿Pero el diálogo para qué? ¿Para qué el diálogo? Los meses de diálogo productivo, ya sea el caso Vaca Muerta, como sea, distintas áreas productivas donde se junta el gobierno, las provincias y el sector trabajador de ese área productiva, existen y se han multiplicado en cada provincia y en cada economía regional. Si yo digo el diálogo, ¿a qué le llamas el diálogo? O sea, eso es un gobierno que está dialogando con las provincias y con las economías regionales, haciéndose cargo de los problemas que cada uno tiene. A mí me parece, que el diálogo es muy claro. El gobierno responde a los intereses de los especuladores y para eso toma el crédito con el Fondo Monetario. Eso no es diálogo. Sí, si me dejás hablar, lo que yo te digo es objetivo. El diálogo entre actores políticos, no tu opinión. No, el diálogo es muy claro, Hay una respuesta a los grandes especuladores que es favorable, que se llevan millones, a los grandes empresarios que les regalan estos tarifazos brutales. Se ve que vos no tenés que pagar la tarifa de gas, de luz, porque a la mayoría no le alcanza para pagarlo. Esa es la realidad. Son tarifazos brutales y ahora van a venir más. El colectivo, el subte, el tren, absolutamente todo. Por La eso nafta aumentó YPF en 10 días. Y es una estafa, porque lo de la reforma, vos decís no mentirle a la gente, lo de la reforma jubilatoria, dijeron no vamos a hacer una reforma previsional. Fue lo primero que hicieron. Por eso Macri, y lo dicen las encuestadoras afines a tu gobierno, cayó en todas las encuestas después de diciembre porque la mayoría estaba en contra de robarle a los jubilados, por supuesto, y además por mentiroso, porque es un mentiroso profesional. Dijo que no iban a hacer una reforma previsional, hicieron una reforma previsional para robarle a los jubilados. Bueno, en Grecia, de la mano del Fondo Monetario Internacional, eso lo hicieron 13 veces. 13 veces le sacaron los jubilados. ¿Cómo se resuelve esto, de nuestro punto de vista? Con un programa que ataque los intereses de los grandes grupos económicos. Dice que es un mentiroso el presidente. Bueno, claro, aclaremos que la reforma previsional que hace referencia es la modificación de la fórmula de la actualización del haber jubilatorio. Sí, que perdieron el primer semestre los jubilados 2.000 pesos. Y en otra instancia ganaron. Sí, no, perdieron. Esa es la reforma a la cual hace referencia. No, bueno, pero perdieron los jubilados. Volver un segundo a los números. Los números de CEPA decían la pérdida de los puestos de trabajo público son 38, el doble del sector privado. El discurso de Macri es al contrario, reducir el Estado aumenta la actividad privada. Bueno, me parece que en la economía argentina, justamente por su estructura, por las características propias, no se da así, porque tenemos un sector muy concentrado y sin la presencia del Estado no se multiplican los trabajos y no hay un promotor industrial. Me parece que deberían un poquito más leer la historia económica argentina y no la de afuera, porque están aplicando recetas de un libro de texto que yo también los leí, de macroeconomía clásica, que no aplica para la Argentina. Y por otro lado, las vulnerabilidades frente a la actividad externa tienen que ver con que llegaron y liberalizaron todo el sistema financiero y cambiario. Y si el mundo es un casino financiero, hicieron de la Argentina una ruleta rusa. Entonces, después no nos quejemos de las vulnerabilidades, porque hay que proteger la economía argentina para proteger los puestos de trabajo. Sino las crisis cambiarias constantes, que luego el presidente se escuda diciendo que es una tormenta y que por eso aumenta la inflación, en realidad son producto de decisiones económicas y políticas de este gobierno. Esto es lo que hay que explicar. Sí, bueno, no, a ver, un tema, porque si no quedamos con el diálogo. El diálogo, pero te metieron el tarifazo. El diálogo con la nafta, te aumentaron la nafta. El diálogo ganan los bancos. El diálogo, las mineras tienen un convenio especial. El diálogo siempre es para perjudicar al trabajador, hermano. Esta es la realidad. Si después,
háganse cargo de lo que le toca, todo, ¿no? Para no de todo venga lo de la hacemos pesada cargo. herencia, la pesada herencia. Hacen 2 años, más de 2 años y medio que están gobernando. Y con diálogo, mirá dónde estamos yendo. A mí me Estamos cesando. Convengamos, o sea, yo te entiendo y convengamos que la herencia no es poca, ¿eh? No, está bien, pero Está claro la que la herencia, herencia no es herencia. poca. La herencia la estamos viendo en los diarios todos los días. A ver, en un año 80% aumentó el dólar. No pudieron, tienen un grupo de Boy Scout manejando el Ministerio de Economía, ¿sí? Tenía el dólar a 20 pesos, vendieron 4.000 millones de dólares, ¿sí? De las reservas. Se les fue a 22, a 24, a 26, a 28, a 30. Hasta que vino el FMI, vendieron 13.000 millones. Entonces no le encuentran la vuelta a la economía. Esta es la realidad. ¿Y sabe quién lo paga? Lo paga la gente. Así Rosario, de lo que no se ha dicho desde ningún sector de la oposición, salvo el Frente de Izquierda de manera contundente, es que para salir de esto, en primer lugar, hay que tomar una medida de soberanía elemental, que es no pagar la deuda pública, no pagarle al Fondo Monetario y no pagar la deuda pública, y que esos recursos vayan a educación, a salud pública, a vivienda. En segundo lugar, nacionalizar la banca y el comercio exterior, evitar la fuga de capitales, sino todos los recursos que generan los trabajadores, todos los recursos del país Mirá, se fugan. el gobierno anterior se fugan no pagó, permanentemente a los especuladores como hacen ustedes. Entonces, digo, esas son algunas medidas. Otra medida es la reducción de la jornada laboral, repartiendo las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para terminar con esta situación donde con las políticas de este gobierno aumenta la desocupación, para poner fin a la precarización laboral también. Entonces, cuando yo te decía al comienzo la necesidad de una movilización muy fuerte, nosotros tomamos el ejemplo del gran movimiento de lucha de las mujeres que puso la media sanción en diputados y que puso una movilización enorme, una revolución de las hijas, y que esa es la perspectiva, el camino que tiene que tomar el conjunto de los trabajadores para imponer una salida propia, ¿no? Y poner fin a esta situación que va a empeorar cada vez más. Digo, vos lo mismo lo reconoces. A ver, Sí, termina, yo digo, Guillermo, en y les 2015 tengo que estábamos en default, no pagábamos a nadie, nadie nos prestaba nada y así teníamos el país. O sea, que esa receta de Nosotros no éramos pagar... oposición en el Habíamos gobierno pagado anterior. Bueno, todo, digo, le pagamos sé al qué- FMI, le pagamos Sí. al Club de París, ¿cómo no le pagábamos a nadie? pero no nos prestaba nadie. Sí, y Pero porque y estábamos en en default. medio de la negociación Y- con la y- cláusula y de lo Russo. supuesto- y Pero el supuesto- no le mientas a la gente. No, de no nuevo. estoy mintiendo. Dice la verdad, el Teníamos- kirchnerismo le quería pagar y eso es verdad, Sí, quería pagar. Cuando hubo que pagar, le Ay, pagaron. él me corre por izquierda Pagaron, porque sí, pagamos, pagaron, me y decís, pagaron. pagamos, Pagaron 200.000 millones de El dólares. problema con el default que teníamos, ¿cómo se resolvió? Lo que no queríamos era pagarle a los especuladores, porque ahora Sí, claro. los credit default swap, que especulan cuándo Sí. vamos a defaultear, superan a ¿Qué Turquía acceso con la teníamos crisis al más crédito? grande de los ¿Qué acceso emergentes, teníamos al gracias a que crédito? ustedes le pagaron a Y a Griesa. supuesta Entonces fortaleza. le dijeron a todos los especuladores del mundo, tranqui, sigan especulando con la deuda argentina porque siempre le vamos a pagar. Y la supuesta nos sacaron fortaleza, toda capacidad de la soberanía. supuesta fortaleza que mencionabas del gobierno anterior, llevó a las devaluaciones que hizo Kicillof, 2009, 2014. Tu razonamiento causal no O sea lo- que- no o sea coincido, que pero bueno. El supuesto hecho de que ahora somos más vulnerables que antes no es verdad. ¿sí? Hoy tenemos un Mirá contexto el crédito, más mirá difícil. riesgo país, tenés mayor riesgo país ahora que cuando asumieron. Sí, No te estoy sí, diciendo eso es que cierto. mires números, te Eso estoy es diciendo cierto. que mires lo que dice JP Morgan. Mirá tus Menos los que en otras indicadores. oportunidades. ¿sí? Señores, gracias No, a todos gracias. por haber venido. Es Gracias. importante el debate, no se pusieron de acuerdo. No sé si La conseguiste gente lo del esta noche va a consenso. tener frío esta noche igual. La ley de Yo emergencia también. alimentaria la podemos sacar igual. Por lo menos, para hacer consenso. Bueno, quizás se pongan de acuerdo, muy amables. Gracias. Van a volver en otra oportunidad y vamos a seguir Bueno. atendiendo.